Hola, estimados hermanos queridos del grupo Embajadores de Cristo Global. Hoy tengo unos pasajes cortitos y muy hermosos para determinar las señales de los tiempos. ¿Qué señal les dijo Jesús a aquella secta religiosa o a aquellos religiosos de aquella época con respecto a su primera venida? Podemos ir a leer Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12, 38. Mateo capítulo 12, verso 38. Dice la escritura así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, escribas y fariseos, los religiosos de aquella época, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo: generación mala y adúltera. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa era la señal para aquella época, aquella generación, que el Señor especifica que era mala y adúltera. Bueno, vemos que se cumple en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde Él cargó nuestros pecados, los limpió con su sangre preciosa y nos justificó y glorificó con su resurrección, dándonos a entender que a través de su resurrección nosotros ahora tenemos el perdón de pecados para siempre, a través de un sacrificio hecho por Cristo una vez y para siempre, dice en la carta a los Hebreos. Ahora, ¿cuál es la señal para esta época? Vamos a ir al mismo capítulo, al mismo libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a dar vueltas unas hojitas al versículo 14 y 15. Dice el Señor Jesús en las señales de esta generación que estamos viviendo ahora. Es la generación final que también tiene un parangón a aquella generación. Es mala y adúltera. Y peor todavía. No vamos a entrar en detalles de lo que está pasando en el mundo ahora, pero sí podemos leer acá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a haber momentos difíciles para nuestra iglesia, para el cuerpo de Cristo en lo venidero. Pero vamos a salir a predicar el evangelio, porque es lo que el Señor nos mandó a ir a hacer, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cosa que se ha pospuesto quizá por muchos siglos, pero ahora en este tiempo final se va a predicar. Aún más que en los siglos anteriores. Pero el verso 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El que lea entienda. ¿Qué profecía está citando Jesús para el tiempo final? La profecía que Dios le reveló a Daniel. Vamos a Daniel rápidamente, Daniel 8. Daniel capítulo 8. Versículo 17 y 18. Vino luego cerca de donde yo estaba, era el ángel del Señor, era el Señor. Dice: y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, y Daniel dijo, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. A Daniel estaba diciendo esto, el Señor. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y me tocó él y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin, en la ira mía. Y esto es algo espectacular, hermanos. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses? Que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos después también a la carta de los Tesalonicenses, que fue la primera que el apóstol Pablo, revelada por el Espíritu Santo, nos dio a entender que vendrán tiempos de persecución como en aquella iglesia, pero que Dios iba a librar a su pueblo de la persecución y no lo iba a poner en la ira. Pero sí podemos leer ahora un detalle importante en Daniel 9, versículo 27. Sigamos con 2 pasajes más de Daniel. Dice la palabra de Dios: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este inicuo que vendrá, este gobernante mundial, va a tener la última semana establecida para Israel, la semana 70. Dice que a la mitad de la semana, este ser va a
cesar con el sacrificio y va a quebrar su pacto con respecto a lo que sería la unión con Israel para que vuelva a tener su comunión a través de un templo, que ya lo están por hacer, ¿verdad? Pero bueno, a la mitad de la semana, acuérdense, a la mitad de la semana 70, es una señal que Jesús dijo para la generación final, que somos nosotros, que vamos a tener que ver para saber que el rapto vendrá inminentemente en ese momento. Por eso dice la palabra de Dios en capítulo 11 de Daniel, 11 versículo 31, y se levantarán de parte tropas de él, de parte del anticristo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bien clarito, ¿verdad? Dice que este inicuo se va a querer adorar como Dios en el templo, va a cesar el sacrificio que va a permitir hacer a ese pueblo israelita, y él se va a querer condecorar como Dios, porque él no va a aceptar ningún Dios excepto él. Y dice el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12 de Daniel, versículo 11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esta es la señal que Jesús dijo que va a haber para la generación final. Acuérdense, el templo, adoración del antiguo pacto, violación a la mitad de la semana del pacto. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando esté la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es esta. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, cuando el anticristo se adore ahí, desde ese momento hasta la venida del Señor, 3 años y medio más, 3 años y medio más y 30 días más para la consumación de su reino. Es espectacular. ¿Saben una cosa importante? Miren el versículo 8 al 10 de también el capítulo 12 de Daniel, para terminar con esto. Qué importante. Porque la gente dice, y nosotros no podemos saber el día y la hora. Sí, nosotros no sabemos el día y la hora, hermano, pero sí Dios nos da señales inequívocas y nos da el momento exacto que nosotros vamos a tener que estar atentos. Muchos dicen que no pasaremos la semana 70, que seremos arrebatados antes de la semana 70 con el pacto del anticristo, pero la escritura no nos da una especificación exacta del punto ese, sino nos está dando las señales a través de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo en aquel momento el Señor que la señal para aquel tiempo iba a ser la señal de Jonás, que ellos no la entendieron, porque no estaban preparados para ese momento, porque Dios cegó el ojo de los judíos para que nosotros seamos salvos. Ahora nos está dando la señal para la generación final. ¿Cuál es esa señal? La señal que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. Y termino con esto, hermanos. Versículo 8 del capítulo 12 de Daniel. Y yo oí, y más no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas palabras que el Señor le reveló a Daniel estaban selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo van a ser abiertas y por quién van a ser abiertas? Por el Señor Jesucristo, en los sellos del Apocalipsis. Por eso, para el tiempo de Daniel estaban selladas. Pero nosotros ahora estamos inminentemente en el momento exacto de que el Señor abra los sellos. Estamos en ese punto. Y dice el Señor, para ese tiempo, a través de Daniel, respondió Daniel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente. Vemos que cuando la abominación desoladora se desate y la ira de Dios venga, porque ahí se va a desencadenar la ira de Dios inmediatamente después, el inconverso nunca más va a querer ser salvo. Al contrario, va a seguir adorando sus ídolos y sus idolatrías, dice la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios nos está dando la oportunidad ahora de ser salvos por la gracia del sacrificio de Cristo en la cruz. Es muy importante eso. Y dice después más importante es lo que dice ahora. Y ninguno de los impíos va a entender. ¿Pero qué pasa? Pero los entendidos, comprenderán. Yo soy un entendido. Tú, hermanos que tienes el Espíritu Santo, eres un entendido. Solo lo que tienes que hacer es escudriñar la Escritura. Jesús dijo, señal no le será dada a aquella generación sino del profeta Jonás, pero a nosotros nos dice la señal para su inequívoca venida y rapto.
¿Cuál es ese momento? Que el Evangelio será predicado en un momento difícil de la tierra. Vamos a predicar y va a haber persecución, hermanos. Quizás nos persigan. Ya están persiguiendo en la parte de Asia. Están matando muchos cristianos. Y judíos también. Pero este tiempo va a ser peor. Cuando el gobierno mundial asome, los que van a ser perseguidos van a ser aquellos que defiendan el Evangelio de Jesucristo. Los que la van a estar pasando bien y comiendo y bebiendo van a ser los mundanos, que van a estar en su salsa. Esto lo dejamos acá, después seguiremos, pero es muy importante, hermanos, que seas un entendido de las señales. Y las señales están en la Biblia para que nosotros las creamos, y a su vez, a través de esas señales, dice que es muy importante, que los impíos van a proceder impíamente, pero nosotros nos vamos a emblanquecer. Los creyentes van a buscar la santidad. El creyente va a buscar la santidad porque está entendido de las cosas que se vienen. Dios te bendiga. Estamos en contacto.